chicos y chicas, nos volvemos a encontrar, en este caso para tener una clase de Sistema de Información Contable. Nosotros estuvimos trabajando a lo largo de estas clases con 3 significados, con 3 conceptos que dan nombre a la materia. Por un lado sistema, por otro información y por otro contabilidad. Por ahora lo fuimos viendo de modo separado, ¿sí? Hablamos de sistema en la primera clase, donde decíamos que era un conjunto de partes, ¿sí? Y que esas partes necesitaban tener cierta relación para poder lograr un objetivo. También un sistema dijimos que tenía ciertas etapas o pasos. Todo sistema tiene una entrada, tiene un proceso y tiene una salida. Luego tuvimos una clase donde hablamos de lo que era la información, ¿sí? Y llegamos a la conclusión que la información eran datos procesados, ¿sí? Datos que me iban a servir para algo. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones. Y podemos ver que esa información, esos datos, ¿sí? Le va a servir tanto a las personas de modo individual como también a las organizaciones. Pero la información no puede ser cualquier información, ¿sí? Como bien ustedes fueron realizando en las actividades, hablaban de la confiabilidad que debería tener esa información. Es decir, que no en toda la información que me llega yo voy a creer. Entonces va a haber ciertos requisitos que tiene que tener esa información, que es, por un lado, la fuente de donde proviene. También podemos decir que la información debe ser oportuna, es decir, debe llegarme en el momento que yo la necesito. Debe ser certera, es decir, se debe aproximar a la realidad en la que se está desarrollando, ¿sí? La actividad o el contexto. Y así tiene varios requisitos que vamos a ir trabajando en esta clase. Por último, vimos la clase de lo que era la contabilidad. Y determinamos que era una disciplina técnica que se encargaba del procesamiento, ¿sí? Justamente de información, pero del patrimonio. Del patrimonio y la evolución de él, ¿sí? ¿Qué pasaba no solo en un momento determinado, sino también en el futuro? Cuando hablamos de patrimonio, ¿sí? Estamos hablando de todo lo que tengo, ¿sí? Dinero, bienes, de todo lo que a mí me deben, y también de todas las deudas que yo tengo. Entonces, la contabilidad se va a encargar justamente de procesar todos esos datos. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto debo? ¿Cuánto me deben? ¿Para qué? Para desde ahí poder tomar decisiones. Ver dónde está situada mi organización y hacia dónde puedo ir. Bien. Esos 3 conceptos por separados ahora los vamos a situar. ¿Qué quiere decir eso? Nos vamos a centrar en lo que es la organización y en este caso la organización empresa. No quiere decir que solamente las empresas lleven adelante un sistema de información contable, sino que las organizaciones no empresariales también. Pero nosotros nos vamos a centrar en este tipo de organización especial, ¿sí? Entonces vamos a decir que toda empresa va a tener un sector de contaduría. Y ese sector de contaduría va a funcionar como un sistema, es decir, que va a tener entradas, va a tener procesos y va a tener salidas. ¿Entradas de qué? De información, ¿sí? Pero de cualquier tipo de información, no, estamos hablando de información para realizar la evaluación de mi patrimonio. Entonces, esa entrada de información va a ser justamente de ese tipo, información contable. En la etapa de proceso, lo que se va a hacer justamente es analizar e interpretar esos datos para, llegado a la salida, ¿sí? Podamos tener informes que sirvan tanto de uso interno en la organización como también de uso externo, ¿sí? Ustedes tenían que investigar en la clase pasada qué organismos externos, ¿sí? Iban a ser agentes de supervisión, por ejemplo, ¿sí? Y ahí surgió lo que era la AFIP. Entonces, la AFIP, ¿sí? La Administración Federal de Ingresos Públicos, va a ser un organismo externo que va a verificar, ¿sí? Estos informes que se están realizando. Igualmente para esto vamos a ir trabajando durante todo el año, ¿sí? Para poder ir viendo cada uno de los temas
a desarrollar de forma interna y externa. Simplemente en esta primera unidad estamos dando una introducción a esos contenidos. Bien, para ir finalizando, cuando hablamos de sistema de información contable, ¿sí? Vamos a decir que para poder llevarlos adelante tiene que haber ciertas pautas, ¿sí? Con las cuales vamos a trabajar tanto este año, ¿sí? Como su primer acercamiento a lo que es la contabilidad, ¿sí? En cuarto año, pero también los van a ir trabajando el año próximo en la materia SIC 2, porque va a ser la continuación de la orientación en el eje contable. Entonces, volviendo un poquito. Para poder llevar adelante el sistema de información contable se va a necesitar ciertas normas, ¿sí? Que están establecidas y hay una manera de llevarlas adelante, ¿sí? No es que el sistema de información se va a hacer como una empresa quiere, no. Hay ciertas regularidades que son para todos y de una sola forma, ¿sí? Hay reglas que seguir. Para esas reglas vamos a tener que tener ciertos recursos que van a ser los documentos comerciales y los libros contables. Esos dos conceptos los vamos a trabajar un poquito más adelante. También lo que se va a necesitar es un medio para poder hacer ciertas registraciones, ¿sí? Porque hablamos que la contabilidad iba a tener esos procesos de entradas, procesos y salidas, ¿sí? Entonces, para poder llevar adelante esas actividades, ¿sí? Voy a necesitar un método que es la partida doble, que va a ser una forma justamente de registrar con dos columnas, una que se llama debe, una que se llama ver, pero que ese tema va a pasar más adelante. Sí, lo vamos a ir explicando y desarrollando un poquito más adelante, ¿sí? La idea de esto es hacerles simplemente una introducción de cómo vamos a trabajar, en dónde estamos situados y hacia dónde vamos, ¿sí? Simplemente de eso se trata esta primera unidad, de poder ver estos conceptos que ya vimos por separado y ahora darle una integración. Para esto ustedes van a encontrar un material en PDF donde van a poder hacer una lectura, ¿sí? De todo esto que estuvimos hablando y vamos a poder hacer una actividad integradora, ¿sí? Donde se ponga en juego todo lo que vimos hasta ahora, pero de forma conjunta. Bien, espero que les haya servido el video. Vamos a seguir trabajando por esta forma virtual, ¿sí? Y ustedes me sugirieron que era una manera de poder tener un acercamiento mejor y más favorable para ustedes. Así que voy a ir trabajando. Tengan en cuenta de mirar en Classroom lo que son los materiales de trabajo con el PDF y la actividad para poder aplicar el contenido de esta clase. Nos vemos.